Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Víctor Parra, quien se encuentra en España. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Mira, Víctor, bueno, estuve observando tu obra. Es una obra orgánica, por lo menos la actual. ¿Siempre fuiste de este tipo de pintura orgánica? Bueno, uno va, como quien dice, conociendo, experimentando, de alguna manera, trabajando. Y llega un momento en el que se queda un poco, digamos así, eh, fascinado por el trabajo que en ese momento está haciendo, ¿no? Y sobre todo, reconocer que hay dos cosas importantes, ¿no? Una que de alguna manera uno trata de conseguir los caminos de la formación, ¿ve? Aunque estas cosas generalmente pues tienen, digamos, algún tipo de reconocimiento o de valor, bien sea porque te vayas formando o porque te surja esa admiración, esa magia, como quien dice, del arte sin haberlo estudiado ni nada de eso, pero que en ambos son importantes, ¿no? En mi caso, pues sí, uno va sintiendo que tiene algún tipo de conexión, de afiliación al arte, a la pintura, al dibujo. Se le hace fácil, pues, en ese sentido. Y cuando conectas con ese mundo de gente que hace ese trabajo, tienes referencias muy inmediatas de niño con tu familia, tus familiares. Y después más adelante ya empiezas a conocer gente en ese mundo, en el mundo de la academia y todo, y pues empiezas a hacer toda una serie de cosas. Pero llega el momento donde tú de alguna manera te quedas fascinado y un momento, digamos así, muy, muy largo sobre un tema en el que por más que uno quiera, pues siempre va a estar de alguna manera siendo muy predominante en lo que uno hace. Lo que tú dices es una obra muy orgánica, yo siempre lo reconozco. Este trabajo, además de lo que a uno le gusta y le fascina, tiene mucha influencia de lo que uno ve a su alrededor, bien sea desde el punto de vista de lo que te rodea la naturaleza, como también de los trabajos de otras personas que están muy cercanos y que tú admiras, y te va dando como especie de esa motivación para que tú entonces empieces a configurar ya desde tu propio punto de vista, porque es muy difícil realmente que esa obra represente el trabajo de otro, pero sí tiene una influencia de otro, y yo lo reconozco, porque de esto se alimenta el arte, en cierta forma, ¿no? En cómo uno va de alguna manera conjugando los estilos, las formas de lo que otros hacen con ese gusto y esa visión que tiene uno. ¿Sí? Esto por supuesto es discutible, es ampliable, pero bueno, en fin, sí. Pero Para, tú, digamos, siempre, no sé, yo me imagino los pintores, por lo general, pues pasan por distintas fases. sí, Ahora, las personas que pintan este tipo de obra orgánica, me imagino a estas personas que aprovechan cualquier retico en cualquier lado, en cualquier sí, esquina, y se ponen a trabajar en dibujos que no están planificados, sino que lo sí, uno trae sí, lo otro, lo uno trae lo sí, sí, otro, lo sí, uno. Es como una especie de, también como de relajación, y luego, sí, claro, después se descubre que eso es arte. Uno se imagina que las personas en su trayectoria, eh, pues llega un momento en que entran al arte o siempre estuvieron en el arte. Yo tengo entendido que tú también hiciste, no sé, estudios de deporte y te dedicaste a sí, eso. O sea, que ibas a la cancha, estabas sí, estudiando eso y por otro lado estabas haciendo sí. este arte orgánico. ¿Cómo sucedió eso? Sí, fíjate, en lo que te estaba comentando anteriormente, que uno se ve influenciado, de alguna manera se ve influenciado. Tienes de alguna manera una habilidad, una facilidad, digamos así, nata, de alguna forma, que uno de alguna manera va trabajando y eso le va dando un poco más de facilidad en ese trabajo.
Esas influencias, yo siempre lo he dicho y lo he reconocido, también tiene que ver con dos factores importantes, dos personas cercanas. Una, cuando por supuesto muchas de estas cosas se refieren a la infancia, sin querer meternos en temas de análisis y eso, ¿no? Bueno, no, pero sí, fíjate tú, una de las cosas importantes es que esa visión, esos recuerdos que tiene uno sobre personas muy cercanas, por ejemplo, en el caso mío de mi abuelo era un neerlandés, una persona muy corpulenta, tenía un taller de forja, de fierro forjado y fierro forjado, pues por supuesto, a pulso, a todo aquello, ¿no? Entonces, él hacía todo tipo de estructura, en ese caso de estructura metálicas para las carrocerías, imagínate tú, y cosas de estas, y lo que llaman actualmente la chapa, ¿no? Bueno, la carrocería ya para nuestro país. Bueno, entonces, claro, el ver cómo una persona que uno se lo imagina que es de 3 metros de alto y con aquella corpulencia, trabajando con un martillo y forjando y sacándole forma y usando el fuego y todo eso, cerca yo en ese taller, claro, esas imágenes me quedaban. Mi abuelo también me daba eso que utilizaban para marcar la chapa de hierro, ¿ve? Y con eso yo dibujaba en las paredes, también utilizaba las tizas, utilizaba todos los materiales que como niño uno se va inventando y va consiguiendo para trabajar y le dan la libertad de pintar en una pared, de rayar en una pared, de garabatear en una pared, imagínate. Eso es importante. Luego también está muy cercano a mí mi hermano que estaba pintando, se estaba formando en la escuela de arte allí en Coro, ¿ve? Entonces, claro, uno ve cómo utilizar los colores, cómo utilizar los materiales y con ese deseo de uno también hacer algo así, ¿ve? Ya un poco más complejo en ese sentido. Bueno, esas cosas te van influenciando, te van dando. Uno como joven, como niño también con el mundo del deporte, ¿ve? Va viendo que hay motivos, ¿verdad? Hay belleza, hay composiciones dentro del mismo cuerpo humano. Y también lo que tú dices, uno de alguna manera metido en el mundo del deporte, ve anatomía, ve este tipo de cosas. Y sí, una de los primeros trabajos con los que yo empecé a identificarme fue el trabajo del dibujo sobre el cuerpo humano, que prácticamente es una etapa en la que la mayoría creo que pasa, ¿no? Y pero combinado con una forma de ver el mundo, ¿ves? Entonces ya no queriendo retratar el cuerpo como tal, hay que estudiarlo porque hay que estudiarlo, hay que pasar por esos caminos. Así como que en la escuela de arte tienes que dibujar demasiadas botellas. Entonces, bueno, dice, en la escuela de arte te decía, mira, si no has pintado las 400 botellas, todavía no has visto dibujo completo. Bueno, entonces así, ¿ves? Entonces tú vas pintando, dibujando y trabajando sobre las esculturas que están allí, sobre las figuras, de algunas representativas de la escultura griega y todo esto, y tú vas. Pero después llega un momento donde tú empiezas con lo que tú ves, con lo que tú crees, que hay una visión mucho más general del mundo, hay una cosa en la que nuestros cuerpos se conectan con toda una, digamos así, con toda una relación, ¿verdad? Y empiezo a trabajar con algo que se llama cosmoquinesis, ¿ves? Que es una visión más amplia del mundo a través de algo muy importante que tiene que ver con el movimiento, ¿ves? Entonces, claro, uno también empieza a estudiar, meterse un poco en el mundo de la filosofía. Cuando estás estudiando educación, de alguna manera no solamente estás comprometido con temas de la psicología, sino también con temas de comprensión del mundo a través de todo lo que es la cosmovisión y todo esto, ¿no? Bueno, pero que tampoco uno quiere convertir eso en un método científico ni nada, sino una expresión libre, como tú lo dices, pues. Y entonces dice, bueno, que no necesariamente tiene uno que dibujar o pintar o referirse en ese tratado artístico, en esa intención artística, a reproducir las cosas tal cual como se ven, ¿no? Sino tal vez como se sienten. Y en este particular empiezo yo a trabajar, a ver mis cosas desde ese punto de vista, ¿no?
cómo las figuras se alargan, cómo las figuras se van de alguna manera comportando con ese mismo movimiento que tiene la naturaleza, libre, ¿no? Y allí empiezo a trabajar con eso que yo denomino también la quinesis orgánica, que es como ese movimiento natural que tienen las plantas, que tienen la naturaleza de surgir, utilizar el espiral. Bueno, y allí pues sí, ahí empieza paso, si lo puedo decir, paso de trabajar meramente con el cuerpo humano, la figura del cuerpo humano, y paso a trabajar entonces con una combinación de lo que es el cuerpo, pero un movimiento tratando más o menos de emular ese crecimiento, digamos así, esa acción indetenible de surgir, de surgir, de subir y de conectarse con muchas cosas. ¿Ve? Combinado con también con otras áreas para darle un poquito más de interés, porque tú dices, mira, es que también tú ves el movimiento que hay en las actividades del circo, en los movimientos que hay en la actividad del deporte, en el movimiento que hay la danza, y todo esto hay como en una especie de un patrón en el que yo me identifico mucho, que tiene que ver con ese movimiento orgánico de infinitidad y ese tipo de cosas que me llama mucho la atención. Y a Claro, partir de ahí pero me digamos quedé como en que ese cautivado allí. en cierta forma tú tienes o sea, vamos a poner el caso de una persona que está en un partido de básquetbol, pongámoslo así. O sea, es una cuestión orgánica también. Tú al Sí, principio del partido puedes decir, yo quiero hacer, esta es mi estrategia, lo que sea, pero al final sí, tienes que resolver cuando está ocurriendo sí, el caso, pues en el instante tienes que resolver y eso ni siquiera tú te podías imaginar que iba a ocurrir. O sea, al sí, sí, final es sí, una concatenación de cantidad sí, de mini pasos que contribuyen a que, bueno, eso fue el partido y tal. Quizás sí, los partidos se acaban en una hora en una pintura orgánica como la que tú tienes. Me imagino que tienes que decidir, bueno, basta, ya no sigo porque es algo que puedes seguir y seguir y seguir, o sea, sí, digamos, y por otro lado también yo veo que eso lo veo también en muchos casos cuando la gente habla de que algo es abstracto o algo así, bueno, obviamente lo orgánico es una cuestión que está al borde de lo abstracto, aunque tú reconoces formas y eso. sí, Pero yo le digo a la gente es que tú depende con qué cristal ves el mundo. O sea, si tú pones una cuestión que lo magnifica, ves lo claro, abstracto, ves lo orgánico. sí, Si tú a la piel, a esos cuerpos que tú estabas pintando en anatomía, los pones con una lupa al modelo, pues vas a ver la parte sí, orgánica, vas a ver y si lo grabas, seguramente ves el crecimiento de esas pieles, exacto. eso ocurre. Sí, sí, porque lo que tú has dicho es una cosa muy importante. Mira, muchas cosas realmente se definen porque se toma una decisión. ¿Ve? Entonces tú dices, mira, terminar un trabajo es muy difícil. A veces pensamos que empezarlo a hacer es difícil, porque claro, nos vemos invadidos del blanco, del lienzo allí prácticamente desnudo, ¿ve? Independientemente pues de la técnica que se utilice, pero siempre hay ese comenzar allí bien, bien difícil y sobre todo el terminarlo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es una decisión. Entonces, lo que tú tratas de plasmar en algo se va debatiendo entre esa, digamos así, esa lucha de tomar una decisión. Porque cuando tienes alternativas, la mayoría de los problemas que se tienen, cuando no tienes alternativas, por supuesto que ¿ve? No hay libertad. Pero en este caso, como tienes tantas alternativas entonces tú vas centrando sobre una determinación. Bueno, una determinación mucho más poderosa que una decisión, ¿no? Entonces, porque con ella estás de acuerdo y estás no solamente de acuerdo con el hecho de haber tomado esa decisión, sino estás de acuerdo con las consecuencias que tú mismo ni siquiera sabes de esa decisión, ¿no? Entonces dicen, bueno, las consecuencias es que de alguna manera esto me va a llevar a dar un paso más adelante sobre las reflexiones que hago yo sobre ¿ve? Entonces digo, bueno, he pintado digamos así, una obra
en la cual tendré algún tipo de satisfacciones, otro tipo de decepciones, pero lo importante es que me lleva a seguir adelante. Hay como cierta inconformidad, pero no con una inconformidad como especie de un rechazo, como muchas veces se cree, ¿no? A lo mejor mucha gente lo sentirá, pero es como más bien una motivación, no, ni siquiera a hacerlo mejor, sino a continuarlo y que realmente tenga una manifestación de esa intención, ¿eh? Una manifestación de esa intención que esté de alguna manera, claro, por supuesto, muchos lo verán desde su punto de vista, a lo mejor les parecerá atractivo por los colores, les parecerá atractivo porque dentro de ellos hay múltiples formas y cuando mucha gente se me acerca y yo le digo, sí, lo que pasa es que la decisión que tú tomas de cómo mirarlo es realmente lo que te va a dar el grado de satisfacción sobre esa obra. Mucha gente dice, es que yo no entiendo este tipo de cosas. No entiendes porque no te ves de alguna manera reflejado, reflejado sobre muchas de las intenciones que hay allí. ¿Ves? Porque quieres ver algo concreto porque realmente es lo que a ti te representa en ese caso. Pero cuando nos damos el permiso de ver sobre eso que tú dices, las posibilidades que hay en algo, ¿verdad? Que no solamente lo cortamos y ya, sino que también seguimos dándole rienda, eso es interesante, eso es interesante. Por eso lo que tú dices, la abstracción, que no necesariamente digo yo, tiene que ser con una abstracción, ni tampoco una abstracción, ¿cómo se llama? La abstracción expresionista, ¿ves? Porque en todo trabajo, mientras tú quieras plantear digamos así, alguna determinación, siempre va a tener ese toque de expresión, ¿verdad? Por supuesto, en las plantas, en las flores, en la vegetación, en las células, como tú dices, en todos los motivos que puedan haber, siempre va a haber digamos así, una manifestación expresionista, ¿ves? Porque están expresándose de alguna manera. Cómo uno logre plasmarla va a ser la diferencia, pero allí por sí mismas están. Pero cómo tú la trabajes, cómo tú de alguna manera la sientas, ¿verdad? Y lo logres decidir cómo terminarla, es realmente maravilloso, es maravilloso, de verdad que sí. Eso es una Y parte bueno, importante. tienes también, digamos, esto de que ocurre con mucha obra, digamos, poética y obras eh, también pictóricas y eso, en que no son hechas necesariamente con el punto de vista, digamos, religioso o espiritual, pero ocurre la transfiguración automática de la forma, pues, o sea, tú cuando la ves dices Sí, algo me está desprendiendo un poquito de esta realidad, estoy pasando a la parte espiritual, o sea, ¿qué es sí, qué es? No lo puedes definir porque esas cosas no se pueden definir, pero obviamente que al uno enfrentarse a obras de este tipo, pues algo sí, sí. sucede ahí que llegas al otro lado, ¿no? A la otra dimensión, ¿no? Sí, mira, sin querer, como siempre digo, sin querer entrar realmente en debate filosófico, sino como dice, una conversación amena, un sentir, un compartir realmente de sentir, ¿no? Dice, más que todo un compartir de sentir, porque ya hace mucho tiempo, yo hace mucho tiempo cuando yo tenía compromisos académicos, había intereses compartidos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la ciencia, había, tú sabes, como ese encierre paradigmático que tú dices, bueno, estamos en la academia a veces hablar de cosas ya de fuera de este contexto empiezan a sentirse ya como extravagancias y qué sé yo. Bueno, entonces es verdad, mira, desde el punto de vista del sentir, muchas veces también nos vemos limitados con los dualismos. Entonces tú dices, mira, entonces empezamos a decir, bueno, esto, o los extremos, ¿no? Dice, bueno, una cosa solamente se conoce y se sabe y se acepta porque tiene totalmente una rigidez que lo sostiene. Y otra, bueno, que dice, no, bueno, es libre, desde aquí puedo realmente, en los ámbitos académicos, entonces, por ejemplo, tú dices,
el expresionismo, tú hablas del abstraccionismo y tú dices, bueno, ok, porque necesitan tener un lenguaje, ¿ya? Con el que se pueda de alguna manera este, eh, poner de acuerdo grupos, ¿verdad? Pero bueno, también es válido el que nosotros de alguna manera digamos, es que se trata más que todo, en este caso, del sentir, que es lo que uno siente y qué es cuál es el resultado de lo que yo sentí y se quedó plasmado allí y que ahora expresa alguna cosa, ¿ves? Entonces, eso por una parte, tenemos los dualismos que nos dan. Y el otro, el pensar solamente que entra en temas sin querer, ¿no? Filosófico. El otro es querer entrar en el tema que te dice, es que hay una cosa objetiva y una cosa subjetiva. ¿Ves? Hay una sola realidad, y hay que una sola realidad y de eso ya se ha hablado mucho, sí, pero es que pueden existir múltiples visiones sobre ese tipo de cosas. Y una importante es que como ser es subjetivo, yo, bueno, vamos a hablar un poco, bien sea de esto desde el punto de vista espiritual, un poco de vista un poco más allá de la amplitud cósmica, bueno, lo que sea. Pero es básicamente ese sentir porque de alguna manera pensamos, sentimos y creemos que no todo lo podemos nosotros regir desde nuestra propia individualidad, sino que es una individualidad compartida, ¿ya? Que cada una de las cosas que hacemos tienen referencia a muchas cosas que hemos oído, que hemos visto, que hemos de alguna manera sentido, ¿ve? Y que hemos combinado también con algunos otros sentidos, porque muchas veces las cosas las oímos, pero las percibimos a través de la vista, a lo mejor, ¿ve? Sin querer, porque de este tema también estuve trabajando mucho aquí en España, con la sinestesia, ¿ya? Con la Universidad de Granada, en combinación con la Universidad La UPEL allá en Venezuela, estuvimos haciendo algunos tipos de estos trabajos muy interesantes, que es descubrir las posibilidades sobre este tema, sobre el punto de vista pedagógico y más que todo en el punto de vista artístico. Cómo yo logro conseguir a través de combinaciones de sentido eh, técnicas maravillosas para poder expresar, cómo expresar a través de los colores, notas musicales, o a través de notas musicales, colores, a través de los olores, a través de las sensaciones que me sugiere a mí una respuesta, ¿ve? Fuera de ese propio sentido, que no solamente lo escucho, sino que también lo veo, ¿ve? Pero como yo lo digo, de manera metafórica, algunas personas sí, ciertamente lo pueden percibir desde el punto de vista orgánico. Pero bueno, en el caso de nosotros los comunes mortales, lo tomamos como una manera metafórica, pues cuánto de los colores no nos inspira algún tipo de sensación, cuántas de las notas musicales de la música, ¿verdad? Igual, como yo veo en el movimiento humano y también veo en, digamos así, en toda esa combinación de explosión de la naturaleza, una forma interesante en mi caso particular, de desarrollar obras, que últimamente sí, últimamente estoy más enfocado en esa abstracción que hay ahí dentro de lo vegetal, de lo orgánico, ¿ya? Y que bueno, tendría que detenerse mucho, mucho en una obra y empiezan a salir, a surgir ya algunos tipos de formas, de figuras, que ya no necesariamente son vegetales, sino pasan a ser formas humanas, pero que ahí está lo que digo yo, Pero el ser. tú sabes que o sea, en estos días a alguien, uno le llegan cantidad de cuestiones de estas, pues, hoy en día a través de redes sociales y eso. Entonces, bueno, esta, se preguntaron cómo es la voz interna de un sordo mudo. O sea, cómo será la voz interna de un sordo mudo si nunca ha escuchado el idioma, pues. Sí, sí, ¿Qué voz interna tendrá? Entonces, bueno, tú vienes y eso lo puedes extrapolar a cómo será Dios para un ciego, por sí, ejemplo. O sí, sea, cómo, pues, si tú te das esas libertades de decir, bueno, me voy a salir de un poco de los sentidos comunes, pues, de los sentidos reales, de lo que están definidos, cómo se ve. Bueno, de todos modos, lo que tú ves no es lo que yo veo tampoco, pero vamos a poner, a decir que existan algunas similitudes
Entonces, obvio que tú Eso es lo bueno del tienes arte. otro tipo de concepto, pues de lo mismo. O sea, a lo mejor, por ejemplo, Dios no es tan human-centric, no es tan Sí, centrado en el ser humano, sino tiene otro tipo de sonido, es sí. expansión, es calor. O sea, entonces, claro, ya cuando tú te das esas libertades, dice, claro, o sea, hay muchas formas de el universo es una cuestión continua, es una cosa que la tenemos, hay puntos de contacto a través de la vista, de tal y tal, pero hay distintas formas de contactarse con el universo que no necesariamente están definidas exactamente y que esto es solamente visual o que esto es, porque a veces cuando tú estás viendo, estás sintiendo otra cosa, entonces le das el carácter a lo que estás viendo también, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso hablábamos anteriormente de decisiones. Es lo que como cuando tú decides detener la película y decir, bueno, me quedo con este, o cuando tú dices, bueno, me quedo con este cuadro, con este fotograma o con esta fotografía, me quedo solamente con esta, ¿eh? Porque tomas decisiones, porque esas decisiones de alguna manera se conectan con las personas y con los grupos y con las entidades con las cuales tú tienes afiliación. ¿Ve? Y te puedes entender con ellos. Entonces dice, bueno, no todo el mundo entiende mi obra y mi obra no es para todo el mundo, pero sí aquel gran contexto en el cual ¿ya? Comparten esos mismos de intereses, con esos mismos formas de hablar y de entenderlo. Y es verdad, tú dices, es verdad en el sentido de que la amplitud es la que nos da la posibilidad de crear. Entonces tú dices, menos mal que existe el arte porque con el arte podemos tomar algún tipo de decisión, crear estilos, manifestar algo, expresar, ¿ya? Jugar con las metáforas, si se quiere jugar con la metáfora. Hay quienes dicen que no, no necesariamente la obra tiene que representar un hecho, ¿ya? De la realidad como tal, pero en ese caso de la realidad objetiva, ¿no? Y bueno, pero dice, no necesariamente tiene que haber un mensaje explícito dentro de una obra, pero bueno, esas intenciones salen de alguien que ha reunido toda una gran cantidad de estímulos, de motivaciones y que se ha puesto a hacer algo y se ha determinado en detenerse y decir, bueno, hasta aquí llego y aquí empieza ahora, desde este punto de vista, de este punto final, ahora empieza una gran cantidad de caminos, de recorridos, de interpretaciones, de, digamos así, de afiliaciones, gente que está de acuerdo con esto, gente que no está de acuerdo, pero bueno, menos mal que es el arte, porque si no fuera ciencia. ¿Ya? Hay una rama de la medicina que dice que no puedes tomar esto y otra rama que dice que puedes tomar esto. Y bueno, ahí está. En el caso de lo que tú dices, también me parece interesante por ejemplo, los estilos y las tendencias y todo esto de lo que siempre se ha hablado, ¿no? Y lo que llamo yo de las decisiones, que hay gente que ha decidido que su forma de representar las cosas es a través del tema religioso y llegar a una, en su mayoría, sobre esta zona de esta parte de este continente y todo, donde se centran mucho en el, digamos así, se ve muy, muy de manifiesto el hecho religioso, ¿no? Y todo ese crisol de artes y de estilos que se aglomera en ese sentido, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo encajo yo ahora? ¿Cómo encajo yo ahora en esto de que yo vengo de Barquisimeto, ¿ya? De una ciudad donde todo el mundo sabe cantar, donde todo el mundo sabe tocar un instrumento, ¿verdad? Es más, yo originalmente soy de coro, pero me fui a Barquisimeto a estudiar. Y llego a Barquisimeto y ahí me consigo yo con un crisol artístico en todas sus manifestaciones y que la pintura se ha tratado en Barquisimeto ya prácticamente de hablar de la pintura larense, ¿ves? Pues que de verdad todas esas manifestaciones, todas esas representaciones, todos esos referentes que hay allí, hacen que en ti, si te gusta el arte, te gusta pintar, definitivamente no te escapes y entres en ese mundo tan interesante, ¿eh? Y se comparte y todo, y llegar a un sitio donde a lo mejor esta zona está más enfocada en otro
en otro tipo de cosas. Y entonces dicen, bueno, voy a tratar de no solamente adaptarme por adaptarme, sino tratar de ver cómo se combina mi forma de ver y de hacer las cosas en el arte con este mundo donde ahora estoy conectado, ¿ves? Para de alguna manera poder tener también un tipo de visibilidad y conexiones, contactos y relaciones, ¿no? Y es un reto, no, tal vez la gente que esté más al centro, aquí en España, tal vez tendrá, digamos así, oportunidad de intercambio con otros estilos, aquí también, por ejemplo, yo estoy en Málaga y tenemos también una gran cantidad de manifestaciones artísticas, pero debo reconocer que una de las mayorías, por supuesto, es el tema religioso, ¿verdad? Aquellas obras en óleos pintadas de verdad de una forma magnífica, expresivas, realistas de las manifestaciones de la Virgen, ¿verdad? De los Cristos, aquí la Semana Santa es una cosa espectacular, de verdad que sí. Y todo eso te da una explosión de colores y tal. Y en mí realmente pasa esto que es orgánico. Digo, bueno, claro, es que es lo que veo yo aquí, que todo esto es una ebullición de manifestaciones, de olores, de colores, ¿ya? Que yo no tomo la decisión de detener un fotograma, sino que condenso toda esta manifestación, ¿verdad? Toda esta, digamos así, infinita, porque es que no se detiene, todo esto infinito en una masa, digamos así, en una masa donde hay colores, hay movimientos y todo. Es como el efecto de dejar la cámara un buen tiempo haciendo, tú sabes, esa, ese tipo y de bueno, allí, porque es que esa es la parte que a mí me interesa. Y era una de las cosas que me preocupaba, decía, porque fíjate tú, yo no quiero ponerme a pintar en vírgenes porque no, si me la encargan, bueno, es otra cosa, pero desde el punto de vista de lo mío, ¿verdad? ¿Cómo hago yo una relación, ¿verdad? Amigable, amistosa, agradable, ¿verdad? Y que de alguna manera me permita a mí sentir que estoy expresando, ¿verdad? Esto que yo realmente siento. Y sí, consigo allí también que, bueno, pasa también, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, que estuvimos en la pandemia hacinados, y para muchos reconozco que realmente fue un momento muy desagradable para la mayoría, para todos, para mí también en muchas oportunidades, pero sí que hubo un momento en el que nos pudimos detener, pensar, reflexionar, conseguir un espacio dentro de uno mismo, ¿verdad? De agradecimiento y de muchas cosas, porque cada día era una celebración prácticamente por un lado y otro no tan fácil, ¿no? Pero bueno, pero eso de ponerme también a producir en ese momento me vino muy bien, porque produje demasiadas obras y con esa visión de los que muy pocos tenían, porque yo decía, mira, es que tú sales y donde no había vegetación, ahora, en estos momentos hay mucha vegetación, hay mucha manifestación orgánica. ¿M? Ahora tú ves por las calles caminar animales. Ahora tú ves por dónde está y cómo salen los pájaros, no sufrieron COVID, las plantas no sufrieron COVID, ¿no? Y siguieron su trabajo, ¿verdad? Los ríos y todo aquello. Y tuve la oportunidad de hacer una exposición en un pueblo en, en, en Córdoba, pueblito en Córdoba, en Puente Genil. Ahí tuve yo un apoyo fenomenal, mucha gente allí. Entonces, allí la gente se extrañaba de que después del COVID una persona estuviese pintando colores, estuviese pensando en una manifestación oye, pero ¿cómo pudiste pintar eso si la gente estaba empobrecida, sentimental, espiritualmente en esos momentos? Bueno, fíjate lo que hablamos nosotros, cada quien decide, ¿ya? Sin dejar de reconocer algunas cosas, pero cada quien decide cómo ve el mundo y cómo lo expresa. Discúlpame, tú llegaste a España en el 2018 y bueno, no sé cómo es tu proceso de inmigración, pero yo sé que cuando uno llega, pues también está como en este estado de alerta
para poder configurarse nuevamente en otro lugar y esas cosas, ¿no? O sea, uno Sí, tiene que poner en la marcha de emergencia en algunos casos, pues tienes que estar muy pendiente y eso. Y claro, a lo mejor ya tú estabas, con respecto al resto de la población, estabas en otro estado antes del COVID, pues estabas en el, porque del 2018 al 2020, pues lo que sí. estaba apenas aterrizando, como quien dice. Entonces, claro, es otro punto de vista de ver lo mismo, pues hay otra gente que estaba a lo mejor en súper actividad que ni siquiera sabían dónde estaban, pero estaban Sí, viviendo como vivimos sí. todos a veces sin pensar qué es lo que está pasando, mientras que tú sí estabas pensando en las cosas normales de la vida, cómo sacarle provecho a lo nuevo, a Y tu nuevo sin lugar, ¿no? dejar, claro, claro, sin dejar de valorar de manera importante lo que estaba pasando, que no era favorable. O sea, había un punto de vista no favorable, muy negativo, en el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de los de familiares, de amigos, que tú de repente, en aquellos momentos en el que era muy difícil, porque tú decías quien enfermase y fuese a un centro hospitalario, tal vez no regresaba. ¿Ves? Claro, pero lo que me refiero yo es que tú estás ya acostumbrado un poco a la pérdida, pues porque los que Sí, acaban de salir y están haciendo un sí, proceso de y uno viene, desapego voluntario o no, depende cuál es el motivo para irse, pero tú estás en sí, ese proceso de luto, de pérdida, de reafirmarte, todo eso, y a los demás los agarró ya en sí, la estática de la vida, pues, en o ese sea, yo creo, entrenamiento, sí, sí. sí, ese entrenamiento forzoso que sí realmente tuvimos que de alguna manera tener todo, y claro, tú veías también la película como en cámara lenta y decía, bueno, yo la veo en cámara lenta, puedo analizar un poco más. No puedo detenerme solamente ante lo negativo, sino que ante lo negativo, como ya venimos de alguna manera pasando y sobrepasando esas cosas, entonces decimos, bueno, lloramos con un ojo, pero con el otro seguimos abiertos ajá, para poder superar otra gran prueba más, que te dice, bueno, esto se anexa también a la mochila de retos y de cosas y de pesimismo. Yo trabajaba también en ese momento con algunas personas que decían que de verdad una fatalidad, una fatalidad, una fatalidad. Y yo de alguna manera trataba de decirle, pero mira, no lo veas tan fatal, que fatal es, sí es fatal, pero que en el ámbito donde estamos trabajando, y en el ámbito donde estamos trabajando, se ve que hay progreso, se ve que hay progreso, por lo menos para el punto de vista empresarial, hay progreso porque se están, digamos así, comercializando algunas cosas, que yo, que bueno, por lo menos tú como empresario deberías estar desde ese punto de vista, ¿no? Que bueno, lo que pasa es que tú lo ves desde un punto de vista muy filosófico, yo, claro. Lo que pasa es que cuando carecemos desde ese punto de vista filosófico, que no es necesariamente el mundo de la Sofía, como se entiende, del mundo bonito, ¿verdad? Yo no, porque es que cuando tenemos esa amplitud, le digo yo, cuando tenemos esa amplitud de pensamiento, ¿verdad? Entonces podemos fluir mejor en estas condiciones, ¿verdad? Porque necesitamos tener conocimiento, necesitamos tener todo, pero tenemos que tener apertura, lo que tú dices, apertura a ese mundo de posibilidades que puede estar en lo espiritual, puede estar en lo real. Bueno, y eso que tú dices es cierto, veníamos ya con una formación, veníamos ya con unas materias que habíamos visto ya en esta vida de forzosas, ¿ve? Que nos llevaron pues a ver, a sentir y a hacer las cosas un poco diferente, tener una fortaleza que siempre teníamos que trabajarla, no confiarnos tampoco en ella, sino trabajar y seguir en eso. Y que uno es indetenible, uno dice, es que yo tengo que pintar, aunque sea sacar un lienzo y estirarlo, qué sé yo, limpiarlo, ¿verdad? Y que no me dio tiempo, pero es que al día tengo que hacer una cosa como esa. ¿Ve? Ahora que no tengo en estos momentos que hay demasiado tiempo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner todos los lienzos en la pared y voy pintando uno y voy pasando de la sala al comedor, lo que sea,
pintando y haciendo y esto y, venía, y así fue una gran cantidad de cosas que hice en ese momento. Me ayudó a organizarme mucho más, a ser un poco más disciplinado con este tipo de cosas. La gente cree que los artistas son todos indisciplinados, todos. Y yo digo, yo es que no puedo, yo no puedo, yo tengo que ser muy disciplinado, tengo que saber o tener todo en orden, que trabajando se me desordene todo, se me líe, como dicen aquí las cosas, está muy bien, pero antes y después de hacer algo, tengo que tener. Y eso me permite a mí, hoy día, pasar de lo que antes hacía, que es diferente. Antes yo empezaba dibujando, ahora empiezo realmente manchando y pintando. Y la última fase sí se refiere un poco a la definición, al dibujo. Digo, mira, esas cosas las voy yo conociendo, se me van presentando, se me van dando la oportunidad de manera, digamos así, de ampliar un espectro creativo de cómo hacer las cosas. Y dice, mira, esto está interesante, se me va dando. Estudié mucho, todavía sigo estudiando, aprendiendo cosas, contactando con amigos, mira cómo hace esto, qué siente esto, cómo haces tú para esto, porque una de las cosas importantes es que yo, para mí me ha servido mucho, es saberme un aprendiz eterno. Yo, mira, yo seré maestro de los novatos, del peor novato. Exacto. ¿Pero por qué? Porque me da la oportunidad de seguir aprendiendo, seguir creciendo. ¿Ves? Yo no que no, maestro, mira, el que me dio a mí matemática, maestro, el que me dio educación física, que reconozco, maestros en el pedagógico que me enseñaron una gran cantidad de cosas maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿ves? Eso. Pero todavía yo como aprendiz que tengo unas grandes oportunidades de aprender, de seguir y bueno, muy comprometido con mi trabajo. Eso sí, maestro en el compromiso, ¿ve? Maestro en el compromiso, eso sí. Profesional, como dicen actualmente, en las determinaciones, en las reflexiones, ¿verdad? Y en las responsabilidades. Digo, ahí sí tenemos que ser maestros, tenemos que ser profesionales en lo que estamos haciendo y también aportar valor y el valor humano, ¿ve? Aportar valor humano porque, claro, hoy día con el arte, con algunas expresiones, se pueden hacer muchas cosas que no necesariamente aportan valor, sobre todo valor humano. Y le digo, bueno, ese es el compromiso. Y el contraste de las cosas que a veces tú dices, bueno, esto sí tiene el valor humano. Claro, todo depende de cómo se ven las cosas siempre, pero obvio que la amplitud con que se ve el arte hoy en día, pues también ves, hay esquinas que tú dices, bueno, esto está alejándose un poco de lo que es el sentido del arte para divertimento y esas cosas, ¿no? Siempre es así, ¿no? Y nunca, no siempre ha sido así, pero pues hay que buscarle más la fórmula a algunas cosas. Mira, y bueno, entonces tú te vienes a España y te consideras que estás integrado ahorita ya a la sociedad, o sea, ¿cómo es ese proceso de Sí, ahorita ya sí, después de que de yo me 6 años? acuerdo, sí, yo me acuerdo mucho de un, digamos así, una puesta en escena, un sketch que como podemos llamarlo, de Laureano, nuestro querido Laureano, esto que decía que no una cosa es ser turista y otra cosa es ser ya extranjero, ¿no? Y decían, bueno, Mm. sí, al principio yo venía aquí a España con labores de intercambio cultural, artístico, científico, entre dos universidades y ese, digamos así, ese contexto te coloca en un rol importante y todo eso, y ya cuando tú llegas a tocar las mismas puertas que ya habías tocado antes, y ya te dice, bueno, pero ya la condición es diferente. Ya la condición es diferente, ya no eres invitado especial ni nada, sino que eres uno más de lo normal. Y aunque no te guste, tú dices, bueno, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sobre todo en este tipo de cultura, porque yo digo, creo que si pasase al revés, ¿verdad?
uno allá trata de, y el sistema ya en estos buenos tiempos permitían, por ejemplo, recibir personas que a lo mejor se les había acabado su buena fortuna, qué sé yo, y empezar una vida sin tantas complicaciones allá en Venezuela. Pero bueno, hay que asumirlo, hay que afrontarlo y a partir de ese momento tú dices, bueno, he venido aquí a España pensando que tenía las mismas condiciones con las que venía antes y no son las mismas. El problema típico de cada persona, de la mayoría que viajan sin tener en ese momento el tiempo necesario para planificar, ejecutar y lograr cosas para venirse para acá con una mejor, digamos así, con una mejor condición, como llaman la inteligencia migratoria. Bueno, suena bonito, pero la realidad objetiva no realmente no concuerda, ¿no? Entonces dice, bueno, pero bueno, entonces empezar, como quien dice, bueno, empezar desde cero, empezar, tú sabes, a que tú vienes de un sistema, un país donde el estudio, ¿verdad? No llega solamente, por lo general, de la mayoría, no llega solamente a un bachillerato, sino que te llega por lo menos a universitario y tú vienes con estudios de universidad, vienes con estudios postdoctorales, vienes con especializaciones, vienes con escribir un libro, y vienes con participar en muchas cosas. Y tú dices, bueno, aquí a un ladito esto, porque aquí hay que comenzar desde cero, inclusive digo, si puedo tener y sacar tiempo, estudio porque de aquí a que logre yo colocar todas las condiciones de mis documentos para que sean válidos aquí, va a pasar mucho tiempo. Tanto así que me da tiempo. He podido sacar aquí estudios de arte, de artes gráficas, de impresión. He podido sacar esto porque es que no puedo dejar de estudiar. Claro, Ya sé que aquí en qué tiempo lo hacen. Entonces, engancharse donde estabas, al nivel que estaba, eso creo que ujú, es muy difícil normalmente en sí, estos casos, o sea, uno, pero lo que sí veo que entonces, pues no hubo una interrupción tajante de la parte artística porque lo llevaste de sí. alguna Mira, forma rápido. venir del mundo de la docencia, venir del mundo de la docencia ayuda mucho. Porque tú dices, si nosotros como docentes tenemos varios roles, entre ellos estar investigando constantemente, estar en el mundo realmente de la academia, de dar clases, del conocimiento, de los saberes, y también estamos en el mundo de la orientación, porque nosotros como docentes somos orientadores. ¿Ve? Entonces vinimos de orientar y decir a la gente y de inculcar valores y todo, y dice, "Ah, ahora me toca ser mi propio orientador, ¿ve? Ser mi propio Eh, orientador. Él dice, bueno, sin menospreciar también la ayuda, porque lo tengo que admitir, en los primeros días a la mayoría le pasa, por supuesto, ese estado depresivo, ese estado realmente en el que tú piensas que has cometido un error, que se ¿verdad? Pero al mismo tiempo tienes esa fuerza de voluntad, esa fuerza, ese valor que te dice y que admite que también necesita de alguna manera orientación externa, ¿ve? De profesionales y también de actividades, de cosas y lugares que te ayuden de alguna manera a fortalecer, a reactivar esa fortaleza. Dice, entonces, no se niega uno, dice, es difícil, pero tampoco me voy a negar a la posibilidad de contactar con gente, de contactar con instituciones, de contactar con lugares y de estar muy pendiente y activo en eventos, ya desde otro lugar, ¿no? Dice, ya no desde dentro, sino de fuera que te dicen, bueno, mira, esto realmente conecta, esto te va de alguna manera activando y te va dando ese impulso y te va dando impulso. ¿Ves? Y sobre todo contactar con personas, contactar, integrarse y darse a conocer de alguna manera. Las cosas van llegando. Uno piensa que las cosas no van a llegar. Uno piensa que las cosas no van a llegar y dice, ¿no? Que todo, si te pones a sacar la cuenta, en mi país tardé tantos años, ¿ya? Tantos años para lograr algo. Aquí no lo voy a lograr en un año, en 2 años. Pero lo más importante es que tú te vas convenciendo, a lo mejor es por la edad, yo tengo ya 57, 58, casi 58 años, y digo, a lo mejor es por la edad, la madurez, ¿ya? En la que tú reflexionas las cosas y asumes esa determinación de decir, mira, una de las cosas más importantes es que puedo aprender.
puedo desaprender, puedo quitarme cosas que ya no me sirven, pero puedo aprender y Sí, puedo bueno, modificar ahora mi eso lo actitud. llaman, mucha gente llaman reinvención, lo que sea, pero obviamente que cuando tú estás, cuando te vas a otro sitio, a otro país, puedes decir, ya voy a continuar con este yo y esta parte de mi yo ya no va a estar, no me voy a ocupar de Sí, eso porque eso era más que todo para satisfacer a otra gente, para sí, seguir los ujú. cánones de la sociedad de otro lado y tal. Eso ya no aplica en mi caso ahorita y claro, entonces eso también son oportunidades, pues de decir, bueno, ahorita me quedo con el lado que yo puedo asumir como que es el que quiero propagar de mi persona en el futuro, pues, o sea, Sí, porque aprendes a aceptar a esa, digamos, a esa nueva entidad que está en ti, ¿verdad? Que tiene un gran valor, que es una cosa inmensurable, dice que es mi propia determinación, ¿verdad? De aquí en adelante, realmente, lo que sucede, aunque estoy relacionado con muchas cosas, pero lo que sucede realmente sucede porque yo mismo me lo estoy permitiendo. A lo mejor tardará, otra cosa, tardará, y los tiempos son otra cosa, ¿no? Pero realmente es porque yo me lo estoy permitiendo. Si me quiero enfermar, ¿ya? Estamos hablando de enfermar desde el punto de vista este, más de conexiones espirituales y todo eso. Si yo me quiero enfermar, si yo le quiero dar permiso a que me enferme orgánicamente y todo esto, me voy a enfermar, ¿eh? Me voy a enfermar. Y no estoy tratando aquí de ser un coaching, como llaman hoy día, ¿no? Eso, no, 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 sino realmente ser ese propio, digamos así, ente que te mueve y que además permite que otras cosas también te orienten y te ayuden. sí, bueno, ¿Eh? yo también pienso que eh, hay personas que reconocen entonces su verdadero peso específico, pues porque a veces tú tienes un valor de mercado o tienes un valor que está relacionado solamente a un hábitat, a un trabajo, a una Sí, universidad, a unos amigos y tal. Pero es realmente ese tu peso específico. Yo siempre pienso que es lo que tú puedes disfrutar hasta yéndote a una prisión, pues sí, sí. lo que nadie te puede quitar, lo que Claro. viene de tu propio de tu propio ser, de tu propio, Mira, de y así es. lo que Y tú puedas suceden llevar cosas a cualquier maravillosas. lado, ¿no? Suceden cosas maravillosas porque tú dices, mira, y no es conformidad ni nada de eso, sino es simplemente agradecimiento. Entonces le dice, mira, es agradecimiento porque hay cosas maravillosas que antes yo no veía y ahora las veo. Hay gente maravillosa, hay gente que te conecta contigo, hay de verdad entidades, hay grupos, asociaciones que te dicen, mira, qué maravilla, ¿dónde estaba esta gente? Y se las tenía aquí al lado, las tenía al lado, las Mira, tenía mira, aquí. Víctor, lamentablemente estamos llegando al final porque todo tiene un Sí, sí, final. sí. Bueno, todos los que pasan por aquí, yo les digo, dime tu concepto de la felicidad y un eslogan que te haga eh, levantarte esos días difíciles y que te sirva de push up. Eso, Sí. cómo es en tu caso la Mira, felicidad? más que eslogan, más que frase y todo, yo creo que yo lo resumo en una palabra muy importante que es agradecimiento. Agradecimiento. Y ahí son tantas cosas y son 24 horas que tenemos para agradecer infinitamente. Mucha gente se molesta porque les envían mensajes de buenos días y todo. Yo digo, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Si lo quieren leer, no lo quieren leer, pero que esto es maravilloso porque es de una forma de recordar que también hay cosas buenas. ¿Sí? Hay cosas buenas sin quitar que hay cosas un poquito, pero bueno, agradecer, agradecer y seguir agradeciendo. Para mí eso siempre va a ser una. ¿Qué hay en mis obras? ¿Qué hay en todas mis cosas? Hay cosas que uno pasa, que sufre todo, pero sobre todo agradecer. Agradecer que todos los días, lo orgánico sigue haciendo su trabajo. ¿Ve? Y es espontáneo, es natural, es como cuando se nos fue la conexión en un momento, pero que tuvimos la oportunidad de decir, mira, esto es lo que pasa en la vida. Aquí no hay filtro, aquí no hay nada. Habrá momentos en que son importantes, pero bueno, la mayoría, eso, entonces, sí, realmente eso.
Y Eso, mira, y la felicidad, eres feliz. sí, 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 de verdad que sí. Soy feliz porque soy agradecido. Soy feliz porque de verdad, sé que mucha gente está bien, ¿verdad? Está bien. Eh, Mucha gente tiene de alguna manera comunicación conmigo, me puedo conectar. Hay mucha gente que se preocupa por mí. Hay mucha gente a la que nos compartimos ese sentimiento. Mi familia, toda la gente que me acompaña, la gente que todos los días se acerca a mí y me dice buenos días, te quiero. Eso es lo importante. Y bueno, buenísimo. Mira, gracias a Pedro por conectarnos. Sí, sí. Te mando un abrazo a la distancia y bueno, encantado de esta Bueno, conversación tan buena, tan enriquecedora. Vamos a poner tus redes aquí para que la gente te contacte, para que te conozcan un poco más. Y bueno, todo lo mejor. bueno, muchísimas gracias a Pedro, a ti, a todos, a todos, a todos. Bueno, aquí terminamos esto, pero continuamos con otras cosas más. Claro, Así claro. es. Un abrazo Bueno, muchas gracias, hasta luego. Encantado. a ti.